Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y Gerardo Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos, platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Y quiero darle la bienvenida a la mesa reñoña que me acompaña en este espacio espectral. En ese lugar de su pantalla, a mi izquierda, a su derecha o en algún lugar, tal vez detrás de sus cabezas, el hombre, el mito, la leyenda, el buen Dr. Braham. Estoy muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos una invitadaza de lujo. Vamos a disfrutar mucho este programa. Estoy apuntando hacia un lado, pero como no sé qué video usemos, entonces igual ya apunto hacia el espacio. Entonces, no se extrañen, no me está dando un derrame. Te trabaste, güey, entonces nadie vio tu apunte. Por eso, es que no sé qué video vamos a usar. Entonces, si me ven trabado o apuntando hacia donde no es, no se espanten. Esa voz aguardientosa es la de Ricardo Medina desde la Fortaleza de la Soledad. Ricardo, ¿cómo estás? Muerto de miedo. No es cierto, estoy bien. Muchas gracias por preguntar, Fer. ¿Y tú? Sentado. Excelente. Sí te veo, sí te noto sentado. Sí. Ay, qué simpáticos. Ya sé, chiste de tíos. Y apareciendo en el círculo de invocación, una de nuestras colegas más queridas, una amiga de Histeria Colectiva, la mujer que le pone lo gótico a lo darks y lo darks a lo gótico, Amaranta Monterrubio. ¿Estás? Bien, increíble, excelente. Contenta de que hablaremos de nada más y nada menos. La mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos góticos. Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? La caja de Pandora se abre y entra neblina y tumbas. Y mucha ceniza volcánica tirada por un volcán que hizo erupción en el momento más inesperado. Surge Mary Shelley. Mary Goodwin, Mary Shelley, Mary Wollstonecraft. Merry Christmas. No, Wollstonecraft era su mamá o si era ella. O sea, Mary era Mary Wollstonecraft Godwin. Godwin. Ok. Su mamá era Mary Wollstonecraft y su padre era Era William Godwin. Ok, es que como verán y como iremos avanzando en este romanticismo inglés, hay una cantidad de nombres, apellidos muy chidos y poco pronunciables. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de la mamá de los pollitos darks, Mary Shelley, conocida así después porque se casó con el poeta también atormentado y romántico Percy Shelley. Y pues nada, o sea, como podrán ver y como les dijimos en el programa anterior, enero es el mes de Frankenstein y hoy vamos a hablar de su madre. Entonces me gustaría que nuestra invitadaza abra el piso hablando de Mary Shelley. ¿Quién es Mary Shelley? ¿De dónde viene? ¿Por qué parió un monstruo como Frankenstein? Empecemos por ahí. Pues antes de comentar acerca de su nacimiento, su origen, su familia y demás, sí me gustaría puntualizar por favor, que Mary es la chamaca más Meryl de toda la historia porque predijo la forma en la que probablemente se va a extinguir la humanidad y la que marcó con su obra el momento en el que definitivamente se separó la religión de la ciencia, de lo cual todos ahora somos resultado y veremos en qué deriva. Pero eso es lo que me gustaría plantear, que haya nacido donde haya nacido. Ella era una chamaca de 19 años cuando predijo, gracias a un sueño, por cierto, cómo es que la humanidad iba a terminar, si es que seguimos así, ¿no? Y ya lo iremos ahorita analizando poco a poco, pero creo que es importante que sepamos que fue una chica joven la que empezó a plantear que el momento en el que se iba a separar la ciencia de la religión, íbamos a empezar a estar perdidos. Y bueno, enos aquí ahora, llenos de ansiedades, llenos de depresiones, con la tecnología que nos circunda, pero estando solos. Oh no, Mary Shelley, ¿por qué nos hiciste esto?
Es que creo que no podremos haberlo dicho mejor nadie porque, eh, o sea, lo que plantea Amarante es importantísimo. Mary Shelley a los 19 años había vivido una cantidad de tragedias, como mucha gente en esa época, a una muy corta edad, matrimonios, divorcios, abortos, nacimientos, muertes, y mucho de lo que marca Shelley, que comentamos en el programa pasado, que hablábamos directamente de la obra con el buen Paco, a quien le mandamos un saludo, eh, era eso, ¿no? El momento existencial en el que se encuentra la gente, la sociedad, entre la revolución industrial, entre este choque del romanticismo inglés con la ilustración francesa de la que se venía. Recordemos que la ilustración fue como un movimiento sumamente racional, sumamente sobre los hechos, sobre la ciencia de la que nos habla Amaranta. Y entonces el romanticismo viene a un punto de inflexión donde no, a ver, o sea, la naturaleza es enorme y la naturaleza es una fuerza que no podemos domar y nuestra pequeña existencia pues está sometida a ella, ¿no? Y mucho de la obra de ese momento, en este caso también la de Shelley, va por ahí, ¿no? O sea, trata de desmenuzar esos sentimientos de agobio que siente la humanidad, ¿no? Doctor Mary Shelley. Wow, ok. Bueno, miren, de nuevo, Mary Shelley, ahora sí que como usamos luego el adjetivo de el hombre renacimiento, que se aplicó mucho a todos estos artistas increíbles como Leonardo da Vinci y como Miguel Ángel, yo creo que pues, la mujer que define mejor todo este tema de la literatura, de la ciencia ficción, el gótico, es ella, ¿no? A partir de una vida que, de nuevo, no fue fácil, no puedo decir que la gente en esa época vivía vidas fáciles, pero pues sí, tuvo una vida tumultuosa y pues, pues digamos que a partir de sus experiencias generó todo un tipo de actividades. Y sí, pues ahora sí que Living la vida loca versión Inglaterra de esa época, ¿no? Living la vida loca en la Inglaterra de esa época. Qué chistoso, doctor. Me parecen dos conceptos totalmente opuestos. Pero sí, porque además, pasando un poco ya a la parte de sus orígenes de Shelley y también entender por qué pensaba como pensaba, tenemos por un lado a su madre, Mary Wollstonecraft, y a su padre William Goodwin, que ambos eran personajes muy extraños para su propia época. Por un lado, su padre era un filósofo, un pensador, un político liberal, demasiado liberal para el momento. Su madre es considerada la primera feminista de Gran Bretaña, y digo a reserva de echarnos un clavado, que seguro también hay otras mujeres que participaron en ese momento en la lucha de los derechos de la mujer. Pues Mary Wollstonecraft le sobrevivieron sus escritos y es el primer contacto que tiene la propia Shelley con su madre, porque muere a los pocos meses de su nacimiento. Entonces, al más puro estilo romántico y gótico, pues su primer contacto con la vida también es la muerte, cosa que le va a ir sucediendo por diferentes muertes de los hijos, la propia muerte prematura de Shelley, y que eso lo va marcando dentro de la obra. Bien decía Amaranta, ¿no? Esto se le revela en un sueño, lo platicábamos la vez pasada, cuando hacen este viaje a Villa Diodati, y ella lo dice después, ¿no? En 1831, en su versión revisada de Frankenstein, que es en este sueño donde ve a este ser monstruoso junto con su creador y levantándose como una sombra tenebrosa y espectral, ¿no? Entonces, me gusta como esa metáfora que plantea Amaranta de lo que nos va a suceder si nos separamos o separamos la ciencia de la parte espiritual y religiosa. Digo, um, los cuestionamientos de poder hacer las cosas no vienen a veces mucho de los avances científicos y por eso se han cruzado líneas espantosas en pos del avance de la ciencia, ¿no? Entonces, digo, al final traen beneficios, pero ¿a qué precio? Y creo que es mucho de los cuestionamientos que se hacen en la época. Ricardo, Mary Shelley, ¿le has entrado o no le has entrado? ¿Por dónde le has entrado a la literatura de Shelley? Pues yo, como mencioné en el programa anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo después de este, que es el de Frankenstein. Para el que no sepa qué chingados está pasando como yo, que a veces me pierdo, Mary Shelley es la que escribió la obra de donde nace Frankenstein, que se llama, si no me equivoco, El moderno Prometeo. Yo ese libro lo leí, me parece que en la secundaria, iniciando la secundaria, muy a la fuerza por los maestros, porque el sistema educativo en México es horrible y te obligan a leer cosas que no te interesan a esa edad. Pero me acuerdo que lo leí, me acuerdo de muy vagas cosas muy grises. Entre ellas también leí Dorian Gray. Sería interesante hablar de eso también en algún otro punto, pero a esa edad no te das cuenta del trasfondo de todo, güey. Para ti solo es una historia, te están contando la historia y
Y ya, o sea, te la cuentan y, ok, pues es Frankenstein, pues chingón. Pero no ves todo lo que había detrás, qué quiso decir, qué está reflejando en los personajes, en las situaciones, en sus arcos. Entonces, me atrevería a decir que a pesar de que sí la leí, realmente no la leí. Y vengo aquí a aprender quién fue, qué quiso decir con su obra o qué podemos interpretar gracias a ella. Y sobre todo pasarla muy bien con ustedes también. Buenísimo. Este es el lugar para preguntar. Y para preguntarnos, porque además, justo para preparar el programa, yo hacía como esta exploración dentro de su vida, más allá de lo que nos cuenta la literatura, más allá como de la entrada de Wikipediazo. Y traía a colación también lo de sus padres, porque ella crece en una familia medianamente acomodada, aunque su padre siempre ¿De dónde afrontando es? las deudas. Ella nace. Por favor, Amaranta. Londres. En Londres. Bueno, es que me gustaría puntualizar un par de cosas, sobre todo acerca de cuando una mujer escribe. O sea, no en el sentido de que, ¿qué se siente escribir siendo mujer? Que siempre nos preguntan, y que un poco ya estamos hartas de la Sí, pregunta. pues sí. Pero sí me gustaría puntualizar que hace rato comentábamos que ella tuvo una vida complicada, dura, ¿no? Muy marcada por la Ujú, muerte de sus hijos, la muerte de su madre a los pocos meses que había nacido, ujú. el haber tenido que convivir con su madrastra, con los hijos del otro matrimonio de su padre, que ya llegaremos a eso. Pero sí, como decías, Fer, hay que recordar que ella venía de una familia intelectual. Entonces, a veces no basta solo vivir tragedia, o a veces no basta solo pertenecer a una familia intelectual o acomodada, sino es cuando esas dos cosas se juntan que pueden surgir cierto tipo de creaciones. Eso puede favorecer a los artistas. No digo que haya que vivir tragedias para crear, porque también es un tema que está muy en boga, que no precisamente hay que sufrirlo en carne propia, eh, pero añadiéndole de que, bueno, su padre pertenecía a la clase intelectual porque se dedicaba a los libros, incluso fundó una editorial que digo quebró porque el señor pues tenía ideas muy avanzadas a su tiempo y publicaba muchas cosas liberales, entonces pues no le iba muy bien económicamente, ¿no? Pero tenía muchos amigos intelectuales y su mamá había hecho escrituras autobiográficas y tratados feministas que después leyó Mary, ¿no? Mary Shelley cuando era niña y después de adolescente y etcétera, fue algo que la acompañó toda la vida. Pero hay un momento, creo, porque esto lo he platicado con otras amigas escritoras, en el que pues tú te cultivas con lecturas, ¿no? Las lecturas que vayas encontrando, ¿no? Desde pequeña, después empiezas a adquirir tus propios intereses, las cosas que te sugieren tus padres, pero cuando ya quieres escribir, empiezan un montón de inhibiciones, resultado de cosas que te han enseñado que se supone que tendría que hacer una mujer, ¿no? Porque digo, eso le ocurrió a Mary Shelley en 1800, pero no es algo que sea extraño en la actualidad, ¿no? El pensar que por qué estás diciendo esas cosas, ¿no? ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Por qué estás cuestionando a tus padres, a tu Ujú. familia, a tu sociedad, lo que sea? Si se supone que una mujer lo que tiene que hacer es conciliar o entender o comprender o tratar de mantener como cierta paz en la familia, ¿no? Y en el exterior. Entonces creo que si ella escribe, si bien es gracias a su padre, a los intelectuales que conoce, a su propia voluntad, a sus lecturas, sí es mucho de lo que le dice su madre a través de sus escritos, incluso muerta, ¿no? Entonces, si bien eh, las, las obras o la obra de Mary Shelley no tiene tal cual los tratados feministas o sí, las mujeres debemos hacer tal y tal y tal, creo que su feminismo más radical está en escribir y en publicar, aunque haya sido con seudónimo. Entonces, el hecho de decir, de externar las cosas para que alguien más las lea o las escuche, es de los actos más feministas, incluso ahora. Sí, sí, porque además, ahorita que decías bajo un seudónimo, me quedé pensando que gran parte de la crítica en ese momento, primero le atribuye la obra a su marido. Y que además, en el momento en el que lo escriben y lo publican, aún creo que ni siquiera están casados, ¿no? Pero Shelley le dedica como, en la introducción, le hace una dedicatoria, perdón, al papá de Mary, y se publica, creo que ni siquiera con un seudónimo, sino como anónimo Frankenstein. Y por alguna razón entre el círculo de intelectuales saben que lo escribió Mary, ¿no? Entonces comienza a correrse la voz
Y creo que a partir de la escritura, como bien planteas, y del argumento que maneja por la educación que ella tuvo, porque también ella había tenido acceso como al Royal Institute en Londres para poder entrar en contacto con estos avances de la ciencia en el siglo XIX, con el galvanismo, con las investigaciones alrededor de las corrientes eléctricas. Pues mucha gente comienza a apuntar hacia ella como la autora y se revela poco tiempo después, ¿no? Pero parte de esa educación que dices, Siger. Es interesante porque, mira, la primera reflexión que uno se hace es, ¿cuántos libros que dicen autor anónimo fueron escritos por una mujer? O sea, es esa presión social, o sea, ¿cómo tú vas a escribir esto? Y ella era bastante inteligente, eso nos queda clarísimo en todo lo que hizo. El decir que era anónimo no lo hizo yo no creo que haya sido por miedo al rechazo, por miedo a la crítica. En cierto sentido pudo haber sido también un argumento, o sea, esta obra la estoy escribiendo a modo anónimo y tiene ese peso por lo mismo, ¿no? Y ¿cuántas veces no podemos ver algo y decir, ay, mira, esta obra es anónima, ¿no? Igual el autor era una mujer, o sea, y no se... Por la misma presión, por los roles de género y toda esa cosa que hubo antes, y sigue siendo muy pesada, no pudo expresar o definir yo soy la autora, ¿no? Entonces, igual hay algo ahí. Ahora, esto de escribir que el autor es anónimo también es muy interesante porque genera una especie como de, bueno, ¿y quién lo escribió, no? Genera una cierta expectativa, una sensación. Ahí se ve una colita de gatito atrás de ti, amigo. Está simpaticísimo. Parece que es mía. Está simpaticísimo. Pero bueno, el punto es, me gusta que la primera impresión de la misma obra haya dicho anónimo, ¿no? Porque deja esa de, esto es un testimonio y no pertenece a una voz, sino es una voz que no tiene forma ni tiene nombre, o sea, es simplemente lo que estoy narrando, ¿no? Sí, porque además decía Amaranta algo importante, y no quiero restar importancia como yéndome hacia los eventos de su vida alrededor, sino el acto de la escritura por sí mismo como un acto de resistencia y de visibilidad. O sea, que se vuelve paradójico también con lo que planteas, ¿no, Gerardo? Por un lado, Mary Shelley escribe porque a través de ello, y creo que lo hemos platicado Amaranta y yo en otras ocasiones, ¿no? Como lo que hay dentro, lo que se vive, lo que se siente, pues también conmina la creación, ¿no? Que, como bien decía, no precisamente tiene que ser trágico, pero quienes creamos, pues se canaliza a través de la obra y hay como un cierto, pues no sabría si decir como responsabilidad con la creación, pero definitivamente es una vía como, al menos como yo lo siento y lo veo adecuada, y es lo que hace Shelley en su momento, ¿no? Decir como todo esto que vivo, también le toca ver Europa devastada, pero en el simple acto de escribir, que creo que es hacia donde no lo lleva Amaranta, pues también está esa resistencia, ¿no? Para un momento en el cual las mujeres no hacían absolutamente nada. O sea, estoy pensando un poco como, o sea, desde el rol social, ¿no? Desde el rol social estaban como... Pues, bueno, yo, de nuevo, aquí voy a hablar de ignorancia, pero por ejemplo, las hermanas Bronte, ¿no son más o menos de esa época también? Digo, Shelley escribe ciencia ficción, o sea, de hecho es la madre de la ciencia ficción, pero sí había escritoras, o sea... Pero creo que a lo que Fer se refería es que la concepción, o sea, el status quo de la sociedad es la mujer se dedica a estar en casa a cuidar a los chamacos, güey. Y no es cierto. No pueden hacer algo más. Y Mary dice, no, güey, pues huevos, claro que sí. Ahora, a mí me parece interesante que si ponemos en una trivia, güey, de escritores y mencionas la palabra Shelley, todo el mundo va a pensar en Mary, lo cual me habla de lo inútil que era su esposo, güey, al menos de lo poco relevante o poco impactante que pudo haber sido su trabajo, güey. Es reconocido como poeta, o sea, no digo que sea malo, pero bueno, aquí Amaranta parece que está a punto de morderse la lengua. Yo, además, déjame decir algo de Percy Shelley, o sea, lo divertido de Shelley es que vivió en una eterna rivalidad con Lord Byron, que es hilarante en muchos sentidos, porque de hecho fue lo que lo... Lord Byron, un gran poeta inglés. Que horrible persona, pero excelente poeta. Pero es muy divertido porque incluso Shelley muere por culpa de Byron. O sea, es muy divertido. ¿Crees? No, eso no es divertido, güey. Justo no. Me preocupan tus concepciones de diversión desde que empezó el podcast. Es que, digo, de nuevo, me estoy adelantando mucho, pero Percy Shelley, muere en un accidente en una lancha.
Lo que pasa es que estaba tratando de fabricar él mismo una lancha para hacer una carrera de remos. Y quería hacer una lancha más grande y más rápida que la de Lord Byron. A mí me mide más que a ti. Exacto, era un rollo de quién orina más lejos, quién escupe más lejos. O sea, era así, vivían en eso. O sea, es muy divertido porque eran adolescentes. O sea, la pobre de Mary literal se casó con un niñoide que probablemente lo amó mucho, porque sí sobreviven fragmentos de diarios y cosas así, que sí se ve que había algo, pero en ese tema de la rivalidad con Byron era un infante, o sea, de primaria. Entonces, por andar jugando con las especificaciones de la barca, todo indica que le generó un defecto que hizo que la barca se hundiera. Ah, mi chavo. ¿Ves? Te digo, güey, bien inutilote, güey. Y se ahogó. Por andar jugándole al valiente y al yo puedo enervarme mejor que tú y mi lancha es más grande que la tuya. mi lancha es más grande, es como, sí, güey, como un niñito. Mira mi coche, güey, es más chido que el tuyo. Pero es que esa es la historia de Shelley con Byron. Es muy divertida porque todo el tiempo fueron frenemies, ya ves el término, que son amigos enemigos. Sí. Enemigos íntimos, ¿no? Sí, se admiraban, pero se rivalizaban y entonces todo el tiempo estaban tratando de hacer algo más grande, más impresionante. Y sí, Shelley vivía mucho a la sombra de Byron. Percy Shelley vivía a la sombra de Byron. Pero no es mal autor, o sea, recuerdo haber leído un par de poemas, de nuevo, clásico, la compilación de la compilación de la compilación. Y que tú digas, me parecieron buenos, o sea, no soy especialista, pero me gustaba. Bueno, ahora sí, perdón. Cedo la palabra. Amaranta, creo que tú quieres decirlo, ¿no? Bueno, acerca de Percy y de si era un inútil o no. Bueno, es que yo lo veo mucho desde el punto de vista de la vida de las escritoras y no solo de algo que haya vivido yo, sino que he platicado mucho con mis colegas. Y es que a veces parece que lo que correspondería es que como mujer escritora pues te cases con un escritor súper exitosísimo, ¿no? Que en su camino del éxito te lleve consigo. Pero a veces no, a veces lo que necesitas para escribir es que alguien te diga, vas, escribes bien bonito y te lo publicamos y no te preocupes y a ver por dónde lo distribuimos y vas, eres talentosa, yo ahorita cuido a los chamacos, yo te cocino lo que necesitas, cómo te cuido, te doy agüita para que no se te olvide de que estás concentrada escribiendo, ¿no? Entonces sí, quizá no era tan talentoso como Mary, pero me imagino que estaba con ella y que la apoyaba, igual que como hizo su padre en su momento, ¿no? Que su padre, William, le dijo como, bueno, tenemos la opción de sufrir como cualquier otra persona, pero también tenemos todo este mundo lleno de libros y de gente con la que podemos hablar y elaborar nuestras tragedias o nuestras alegrías, ¿no? Y yo creo que Percy, en su animosidad de adolescente, le transmitía lo mismo, ¿no? Como esa voluntad de estar vivo, porque a veces, sobre todo cuando escribes terror, es uno muy, muy susceptible a caer deprimido, ¿no? De tanto que piensas, de tanto que escuchas, que revisas a tus autoras, a tus autores. Ahora que hay muchos más medios como el podcast o películas, etcétera, pues a veces llega la noche y lo único que necesitas es que alguien te diga un chiste, ¿no? o que haga una tontería de la que te puedas reír. Y yo creo que a Mary le pasaba algo así, ¿no? Vemos pensamientos tan complejos y tan densos en sus historias que tener a su lado a alguien que la hiciera reír probablemente era lo que mejor podía pasarle en ese momento. O sea, llegaba a su casa y ¿qué crees que le hice a la lancha ahora, güey? Le hice 2 hoyos para que sea más aerodinámica. No, Homero, no vas a conducir una lancha que fabricaste tú mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo? Pero, no, o sea, de nuevo, estos son productos de su época, hay que entenderlo, ¿no? Pero Percy sí, de repente sí tenía desplantes biográficos que dices, ay, oye, Percy, tantita madre. Hay toda una historia de un viaje que se avientan a pie, ella embarazada, a ver, y Percy en una mula. ¡Es Homero Simpson! Ni caminar podía, güey. Vuelvo y repito, todo inutilote, güey. O sea, pero el punto es, oye, traes a tu mujer embarazada de tu hijo. Tantita no te madre, subes a la mula. Esto no se necesita ser escritor romántico. Es así como, güey, o sea, que te salgan callitos en los pies, no hay problema. O sea. No, y aparte, pobre bueno, Mary. Que José y María, según la leyenda, hicieron lo mismo, ¿eh? Exacto. Es posible, es posible. Pero ellos trajeron menos dolor a este mundo que María y José. No lo sé, Rick, literal. Híjole. Pues sí. Al fin pasó.
No, y de hecho, otra cosa bonita de ellos dos, pero de nuevo que se fue viendo la diferencia, Ajá. tenían un diario conjunto. Ah. Los dos compartían diario y escribían: querido diario, este día fuimos al campo y comimos sándwiches de mostaza con patata. O yo qué sé, ¿no? Pero conforme va avanzando las fechas, cada vez es la voz de Mary la que está más en el diario. A Percy le comienza a valer una hectárea de pepino el diario y se dedica a ver qué está haciendo Byron para superarlo, ¿no? O sea, pero es así como de... Güey, parece el papá de Timmy en Los Padrinos Mágicos, o sea, que no puede estar tranquilo porque el vecino tenía un rosal nuevo. Ah, pues yo tengo que tener un rosal también. Entonces, Mary al inicio sí era una voz, compartida con Percy en estos diarios, y luego ella es la que sigue escribiendo el diario y se ve que no tiene remilgos en seguir escribiendo porque le gusta escribir. Ujú. Entonces, es bonito porque... Bueno, es triste y es bonito, ¿no? Es triste porque pues, se ve que al marido cada vez le vale más madre. Pero por otro lado es bonito porque ella no se rinde, o sea, sigue escribiendo este ejercicio que es el diario y explicando lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces, vaya, que el marido sea un patán no le quita las ganas de seguir haciéndolo y eso habla mucho de su temperamento. Oye, Ah, y a ver, ya Ujú. sabemos que escribió el moderno Prometeo, o sea, Frankenstein. Sabemos que lo hizo de manera anónima, que es de Londres, que es de los 1800 18. altos. 18. 18. Ah, bajitos, güey, ok. Sí, Pero, es y de lo sabemos primero. que viene de una familia de intelectuales, pero, pues, ¿qué más, güey? ¿Qué más que? Pues quisiera O sea, justo hacer como O de la que hace. Y bueno, ¿qué más trae? Dice. ¿A y qué se luego, dedica? ajá, Sí, ya muy bonito su moderno Prometeo. Y luego, no, a ver, ajá. y quisiera agarrar como puntos de quiebre esto porque no lo había acabado de cachar hasta que Amaranta lo puso en la mesa. En gran medida el viaje que están haciendo por Europa, en una situación bastante precaria, porque por un lado a su papá no le parece mucho que haya quedado embarazada de Percy Shelley, porque Percy era un hombre casado en ese momento, y por muy liberal que fuera el padre, eso ya como que trastocaba ciertos límites. El viaje que hicieron fue por el primer aborto que tuvo Shelley. Entonces, en esta función que tenía Percy y en este amor que le estaba dando Percy de, oye, pues va, literal, vámonos de viaje por las Europas para que podamos alejarnos un poco de esta sombra de la muerte, ¿no? De esta depresión. Porque Mary Shelley con ese primer aborto justo entra en una profunda depresión y terminan en Villa Diodati por eso, por invitación de Byron. Que ahora también que lo mencionan, ¿Termina en qué? Byron Perdón. en Villa Diodati, ¿Qué es eh, eso? en Suiza. Oh, eh, Terminan en una villa en Suiza que es propiedad de Byron, en donde se escribe el moderno Prometeo, en donde se escribe el vampiro de Polidori y en donde se escribe bueno, Shelley y Byron habrán escrito alguna cosa que no sobrevivió al tiempo, pero ok. me parece ¿Algún poema? chistoso, me parece chistoso porque Byron es figura de animadversión. William Polidori era el doctor de Byron, era el médico personal de Byron, y en gran parte el vampiro que escribe es un poco una crítica a su patrón. Entonces, como que Byron era arroz de todos los moles, pero al mismo tiempo era como, me caes mal. Entonces, hay una relación muy interesante. Y en ese viaje va la media hermana de Shelley, que era producto del matrimonio de su padre, después de que muere Mary Wollstonecraft. Y aunque Shelley se llevaba mal con su madrastra, se llevaba muy bien con su media hermana. Pero, o sea, en un breve periodo de tiempo, si estamos hablando que lo de Diodati pasa en el 18, del 18 al 22 se le mueren 3 hijos, se le muere el marido y se le muere la hermana, está Claire, que Claire tenía al parecer un romance con Byron, que es lo que también en principio los hace invitarlos a la Villa Diodati. Y todo se conjunta, porque por un lado las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones personales de Shelley, y pues hasta el clima conspira, ¿no? Porque para quienes estudiamos esto, a lo mejor suena disco rayado, pero sé que habrá más de uno que está cruzando por aquí que lo escuchará por primera vez y hay que repasarlo. Ese año fue el año sin verano. En 1818 hay una erupción de un volcán en Indonesia que cambia las condiciones climáticas del planeta. Sube mucho CO2, bajan las temperaturas y entonces en pleno verano hay unos tormentones, en pleno verano no sale el sol, de por sí en Inglaterra y en ciertas partes de Europa es difícil que salga el sol y también eso propicia las condiciones. En el prólogo de la edición del 31 Shelley sí lo plantea, sí lo explica, es que pues estamos en esta condición, yo estoy pasando por esto,
Y entre truenos y relámpagos, pues comienzo yo a generar esta historia, ¿no? Que incluso dicen que ella, yo no lo creo del todo, ahora sí que llámenlo corazonada, pero que en la revisión del 31 pulió muchos de los pasajes más oscuros de la novela, pues porque decía, ¿cómo yo a los 19 años pude haber pensado de esta manera, ¿no? Pero pues también, hermana, pues no lo estabas pasando bien, entonces, más bien, qué bueno que lo volcaste en el papel, ¿no? Porque pudo haber sido una historia muy distinta de no haberlo escrito así. Entonces, bueno, y en todo este desmadre, o sea, van a la villa Suiza, a pasar el verano, y les sale la tormenta, y luego, ¿por qué? Dice, ay, pues, ¿sabes qué, güey? Déjame escribir. Es que se me olvida que el programa pasado te comió un Vortex. Ellos ellos empezaron a escribir esto como un concurso de Byron. Byron en su mamonés es como, deberíamos entretener en esta noche de lluvia, a ver quién escribe el mejor relato de horror. Obviamente era a ver quién tiene el texto más horroroso. Ya, es el güey que planea una murder mystery party con sus amigos, güey, y te obliga a jugarlo. Ese güey soy yo. Y que el misterio lo resuelva Daniel Craig. Sí. Y todos los demás acabamos bien ebrios. Sí. Cualquier tarde de sábado. Habían estado leyendo cuentos de fantasmas antes de eso, porque de nuevo el clima no se prestaba a salir, o sea, querían ir a Suiza a pasarse, pues digo, ya sabes, clima de la montaña, aire de limpio, pasarla bonito, pero no, pues estaba de la fregada afuera, y entonces pues se pusieron a leer cuentos de fantasmas y a Byron se le ocurrió la idea, oigan, ¿por qué no hacemos una historia cada uno? Y obviamente él no hizo ni madre, se embriagó. Shelley algo habrá hecho, pero no fue bueno. Y pues ya al día siguiente, los únicos dos que lo tomaron en serio fue el médico personal de Byron y Mary, que sí tenía un demonio que exorcizar, o sea, y lo soltó, así, ¡bla! Que quién sabe cómo habrán reaccionado, o sea, cuando la leyeron, o sea, dijeron, oye, ¿qué onda? Todo bien en casa. Exacto. Evidentemente, ¿no? Bueno, primero creo, según yo, si no me falla la memoria, no fue un aborto lo que tuvo Mary. Sí nació la niña, pero se murió. Sí. Es decir, ella en total tiene 4 hijos. Se le mueren 3, sobrevive el último, y después de ese último sí tiene un aborto. Uh-huh. Pero esa vez sí nació la niña, pero no sobrevivió, entonces por eso estaba muy deprimida. Y además de los cuentos de fantasmas, habían estado revisitando en conversaciones los experimentos de Erasmus Darwin acerca de que había revivido partes animales. Y a partir de esas conversaciones es que Mary tiene el sueño en el que mencionaba Fer hace rato, en el que aparece el monstruo y está a su lado el creador. Entonces, a partir de entonces, ya que Byron plantea el reto, mientras Byron, Claire, Percy estaban fiesteando, pues Polidori y Mary sí hacen sus historias, ¿no? Pero ella ya lo hace a partir de ese sueño que tuvo, gracias a las conversaciones. Y es que por eso yo siempre sostendré que las brujas van a salvar al mundo, porque les llegan las revelaciones en sueños. Eso está muy cabrón. No tengo nada que decir, ajá. Me imagino que lo de Darwin fue, o sea, electrocutando como partes de animales y con eso como que se movían o algo así. Esos son los experimentos de Galvani, que son importantes también. Y probablemente Shelley los vio en Londres, porque hubo varias demostraciones por parte de la Royal Academy de estos experimentos de galvanismo. No, pero es que esto es divertido, porque Percy Shelley estaba muy interesado en la alquimia. Entonces también había todo tipo de relatos al respecto de eso, que no practicaba, o sea, solo le interesaba, es muy diferente. O sea, el tipo... es lo que ahorita se le llamaría un diletante. O sea, ¿qué es sabía un diletante? de todo. Yo no sé. Sabía de todo, pero no practicaba nada. Pero no sabía de nada. Sí, o sea, sí vaya, una gran biblioteca, pero cero aplicación en el conocimiento, ¿no? Entonces sí, era uno de sus intereses de Percy, la alquimia. Y de hecho, lo vimos del programa anterior, sí visitaron el castillo donde se vivió un alquimista famoso ahí en esa zona. Johann Conrad Dippel, que era un médico alemán, si no me equivoco, nos lo contaba Paco, y que a partir de ahí también hubo como gran influencia en el pensamiento de ellos, porque estaban haciendo el viaje juntos, y pues también en el de Shelley, ¿no? Paracelso, medicina, alquimia, la chispa de la vida, ¿no? Homúnculos. El asunto con Dippel eran los homúnculos. ¿Qué es un homúnculo, doctor? Oh, un homúnculo es tu mini-mí. Literalmente. No, bueno. ¿El de Fer o el de cualquiera?
El de cualquiera. Se sintió muy O sea, personal el comentario, güey. Sí, yo no, también, no, güey. es un mini-me. O sea, la idea, bueno, para quien no vio las de ¿cómo se llamaba este idiota? Austin Powers. El Doctor Evil lo clonan, pero les falla la clonación y entonces queda la versión de él, pero en pequeñito, ¿no? Ujú. Los alquimistas trataban de fabricar vida. Había un propósito atrás de eso, ¿eh? No era mera curiosidad, era producir algo que estaba muerto que retomara la vida. Y entonces en sus retortas y en sus alambiques y en todo eso, hacían literal una simulación del vientre materno y a partir de, si recuerdo bien, era excremento y semen, lograban fabricar a un enanito que tenía vida y bueno, pues no sé luego qué hacían con él, pero supongo que igual sabía bien en asado al horno. Estos son los momentos en los que me arrepiento de preguntar cosas porque no me acordaba de la fórmula del homúnculo, gracias. Sí, bueno, pero el punto está que generaban vida a partir de algo que no estaba vivo. Esa era la idea del homúnculo, o sea, generabas una especie de ser que está vivo, a pesar de que, pues, ¿de dónde salió? No sé, magia. Bueno, alquimia, dirían algunos, Magia ¿no? negra. Hay más razón detrás de eso, o sea, no es nomás por pura mera curiosidad morbosa del alquimista. Había un motivo, pero dejémoslo ahí, ¿no? Entonces tenías a tu enano todo deforme que, pues bueno, felicidades. Tiene ahora un homúnculo en su casa. O sea, entonces los Shelley, vamos a llamarlos así porque son amigos de la familia, se la viven viajando por Europa, conociendo estos castillos, estas historias de alquimistas, viendo estos experimentos de ciencia, y Mary empieza a procesar todo eso, como en su mente dice, aquí puede haber algo. Llegan a Villa Suiza, Diodati. pasa todo esto, pero, o sea, entendiendo que viene de un contexto bastante frío, simple y sencillamente por vivir en Inglaterra, ¿cuáles son los demonios que ustedes dicen que quiere sacar a través de su novela? ¿Qué tristezas, qué traumas, qué es lo que quiere explorar por ahí? Uf, bueno. A ver, ¿quién comienza? Amaranta. Bueno, hay una cosa que sí me gustaría decir antes de, como disclaimer, antes de contestar la pregunta. Va. Creo que el único, bueno, que para escribir no solo hace falta querer terapearse un trauma, pues, porque sé que últimamente hay como una gran corriente de la literatura que sostiene la autosanación por medio de la escritura, lo cual creo que está muy bien. Hay gente que lo hace de forma extraordinaria, una se acaba de ganar el premio Nobel, pero creo que de pronto lo que late a veces más que la tristeza son las preguntas. Y yo creo que Mary estaba llena de preguntas bastante oscuras, pero lo que sobre todo tenía eran preguntas. Y creo que lo que ella hace mucho en lo que escribe es plantearse los dilemas éticos. Es decir, a propósito que ahorita tocaron la alquimia, les decía al principio que ella con la primer novela de ciencia ficción que da a la humanidad todo un nuevo género, creo que es la marca en la que por fin la religión se separa de la ciencia para bien y para mal, pero es porque a partir de ahora parece que la ciencia y la religión, en lugar de estar hermanadas como lo era en la alquimia, empiezan a separarse y ya no se plantean, la ciencia ya no se plantea dilemas éticos y la religión ya deja de preguntarse como por las cuestiones más materiales de una forma en las que las puede investigar. La alquimia, yo sé que se dice por acá y por allá como un gran cliché, que es el antecedente de la química, pero yo creo que es el antecedente de la medicina. Y por eso, aunque quizá el desarrollo de la alquimia parecía más lento o más torpe, si ustedes lo quieren mencionar así, había historias populares que decían es que literalmente quieren convertir el plomo en oro, lo cual yo creo que es una metáfora. Pero la alquimia avanzaba lento porque se planteaba muchos dilemas éticos, ¿no? Claro que quería revivir, quería sanar, quería crear vida de la nada, pero todo el tiempo se estaba preguntando cuál sería la consecuencia, si debería o no, qué pasaría. Y después la ciencia yo creo que se lo dejó de preguntar, ¿no? A la hora no solo de investigar, que yo creo que investigar está excelente, sino a la hora de hacer cierto tipo de tecnología. No digo que ninguna tecnología esté mal, pero creo que se han hecho pocas preguntas, ¿no? Acerca de si deberíamos crear esto o no. Jurassic Entonces, Park.
Entonces Mary, no solo en Frankenstein, sino en el resto de su obra, sí tiene este tinte mágico y científico, pero sobre todo muy preguntón. Por ejemplo, ahorita que hablaban de la alquimia me acordé de un cuento que se llama El Mortal Inmortal. Les cuento muy rápido la historia. Cornelius Agrippa fue un alquimista famoso y supuestamente él tenía pues varios discípulos, ¿no? Como todo alquimista, así, yo te voy a enseñar cómo descubrir la piedra filosofal, ¿no? Entonces, es en pasta. En pasta. Bueno, es que hay una historia detrás de eso, de que alguien nos dijo que la piedra filosofal era una pasta, pero bueno, ya lo contaremos en otra ocasión. Habrá momento, estoy seguro. Bueno, entonces, pues tiene a sus alumnos, a sus discípulos, pero en una ocasión Cornelius se ausenta de su laboratorio alquímico, ¿no? Y se quedan algunos de los estudiantes y al final se queda uno que sin querer invoca al diablo y el diablo lo mata. Entonces, a partir de entonces, el resto de los alumnos lo abandonan, ¿no? Y la gente se aleja de él porque dijeron, no, este tiene casi que al diablo en su laboratorio, aléjense de ese alquimista, ¿no? Excepto uno de sus alumnos, que se llama Wincy, que es el protagonista del cuento. Entonces Cornelius, bueno, Wincy tiene muchos problemas de dinero, la que era su prometida, lo estaba presionando para casarse, etc. Entonces Cornelius va con Wincy y le dice como, oye, quédate como mi alumno y como mi discípulo, porque hay muchos experimentos que yo necesito vigilar día y noche, y yo solo no puedo, porque se me empiezan a echar a perder las pócimas y me cambian sin que yo me dé cuenta, etc. Entonces ayúdame. Entonces Wincy dice, va, ok, porque además necesito el dinero. Y entonces Wincy empieza a vigilar las pócimas de Cornelius. Y Cornelius ya lleva tantos años trabajando y desvelándose y así de ya, por favor, necesito una noche de sueño, que es donde va a ocurrir la tragedia, porque así siempre pasa. Y dice, pero vigílame esta pócima, que es muy importante. Es la pócima que cura del amor. Y cuando el líquido se ponga rosado, me tienes que despertar. Pero pase lo que pase, no vayas a beber la pócima. Y bueno, ¿qué hace Wincy? La bebe. Dejarlo Obvio, dormido, bebe, beber ¿no? la pócima. Enterado. Sí, ya sé. La orden es beber la pócima. Bueno, Ese cronk. entonces la pócima se pone rosa y empieza a sacar chispas. Y Wincy está así de, despierto al maestro, no lo despierto, me bebo la pócima, me va a curar del amor de esta chica que me está haciendo la vida imposible. Voy a beber la pócima. Bebe la pócima y dice que es la cosa más deliciosa que ha probado en su vida. Y entonces despierta a Cornelius y le dice, ¿qué has hecho, maldito? Todo el trabajo de mi vida. Te lo tomaste, me bebo mi salario. No, Cornelius no se dio cuenta de que se la había bebido, porque él, la mitad de la pócima se le cae al suelo y se rompe, ¿no? The plot thickens. Y entonces Cornelius le dice, ¿qué has hecho, maldito? ¿Cómo te atreves? Y entonces dice, bueno, está bien, no importa, voy a volver a hacer mi pócima, ¿no? Dice Cornelius, pero tú vete que ya ni te quiero ver. La cosa es que Wincy, lo que bebió, sí lo curó del amor, lo llenó de vitalidad, pero lo volvió inmortal. Entonces, aunque parece que la inmortalidad es una cosa que cualquiera de nosotros desearía, o que la humanidad casi que se ha empecinado en ello, sí. Incluso a alargar nuestras edades, pues Mary lo que se plantea es qué es lo que viviría un inmortal, y a partir de ahí, lo que vive Wincy, ya no les cuento más para que lean el cuento, es qué es lo que viviría una persona si se dotara de esa pócima de inmortalidad y que no es tan bueno como uno creería. Pero es una vez más plantearse el dilema de ¿sí está bien alargar tanto la vida? ¿Sí está bien que busquemos vivir para siempre? Entonces yo creo que Mary estaba llena de preguntas. Sí, es que ahorita que dijiste lo de la fórmula me brincó porque se supone que Conrad Dippel, el alquimista que vivía en el castillo Frankenstein, o lo que se conoce ahora como el castillo Frankenstein, justo lo que quería sintetizar era una fórmula líquida para la inmortalidad. Era parte de sus procesos médicos, alquímicos. Entonces me hace mucho sentido, ¿no? Porque además, algo que platicábamos con Paco, que a mí me hizo notar y que ahorita lo rescato porque tú lo planteaste igualito, llama a su médico, a su doctor Víctor Frankenstein, filósofo natural.
que es la acepción con la que ha rescatado también la historia a Agripa con sus tratados de filosofía natural, ¿no? Que al final de cuentas muchos dicen que magia, alquimia, pero era más bien el estudio de la naturaleza como tal, ¿no? Y sus propiedades ocultas. De hecho, así se llama el libro de Agripa, de oculta filosofía. Y ahorita que dijiste también como la alquimia como antecesora o madre de la medicina, pues me hace mucho más sentido pensando en lo que hemos platicado también fuera del aire y fuera del micro sobre la alquimia, porque lo que persigue de la forma más explícita de lo que nos ha llegado a nuestros días, incompleto, manietado, manoseado, pero al final es pues una suerte de medicina universal. Nunca te explica qué es ni cómo, pues sí está más cerca de la medicina que la química. Entonces, recuerdo también que no sé si en la revisión del 31 o donde lo rescata Shelley y dice, o más bien uno de sus motivadores para pensar en esta inmortalidad y sus efectos que nos dijiste, pues también parten de la necesidad de este primer hijo prematuro que muere. Sí, sí es cierto, nace prematuro. Y ella se sueña muchas veces infundiéndole vida. O sea, que lo tiene y que lo acurruca y que acercándolo al fuego, que es muy explícita en cómo lo sueña, lo puede revivir, ¿no? Y eso la persigue durante un buen tiempo, incluso por ahí del nacimiento de su segundo o tercer hijo, ella sigue pues en esta pena, ¿no? Entonces me parece interesante que por un lado nos advierte de la inmortalidad, como nos cuentas, pero por el otro también hay una pulsión muy fuerte de qué secreto ocultan, ¿no? Y no sé, o sea, una ironía atormentada, pues muy pesada, porque lo cierto es que sí la persigue hasta el fin de sus días. La muerte de cada uno de sus seres queridos, porque pues lo que contaba Gerardo sonaba muy chistoso, pero el pobre Shelley desaparece en una de las pruebas del bote, del velero, y aparece 2 o 3 días después en una playa de la Toscana ahogado. Eso contó, güey. Ah, muerto. Sí, muerto. Claro. Ah. Se Se murió, ahogó. güey. Se ahogó. Sí, Ah, no, ok. no ahogado de borracho, Sí. ahogado de agua. Ya te iba yo a decir, no mames, yo también lo he aplicado, güey. Ah, Ok. no, muere y incluso hay una leyenda muy gótica, por supuesto, en la que se supondría que Shelley habría conservado el corazón de Percy en un pergamino donde le habría escrito un poema y lo tenía envuelto. Cosa que es poco probable porque a Percy Shelley lo cremaron, entonces quizás se habrá guardado algo de él, incluso algún resto. Pónganle ustedes un pedazo de hueso, Pelo. pero el No, corazón no hay Yo la manera. leyenda, como la leí, A ver. el corazón lo fundieron en líquidos químicos Ay, y lo güey. volvieron tinta. No. Sí. ¡Qué Merol! ¡Era Mary! Y ella escribía con eso. Y no tenía un frasco. No. Sí, o sea, los restos del corazón del marido estaban en un frasco de tinta y ella usaba esa tinta para escribir. Necesito más información, confirmenme ese rumor. Guácala. Está bien Merol. Sí. Y yo Sí. decía que tener sexo en el cementerio era Merol. No mames, escribir con la tinta del corazón de tu amado. Muy bien. Sí, muy suena bien, Mary. potente, ¿no? Sí. Entonces, no mames, es necromancia pura. Sí, no digo, Ujú. no hay duda de que se amaban, pero es que No. era medio idiota el pobre Percy. Sí, o sea, es lo que queda Pero claro. la Oye, verdad y es que... escribí en el Ajá. diario colectivo, ¿no? Así como de, no quisiste participar en vida, vas a participar en muerte, hijo de tu chingada madre. Ahora te toca escribir. 24 de diciembre. Hacía calor en la fogata. Perdón, entonces me parece dolorosamente irónico como lo hace Shelley. Entonces entiendo, como bien decías, ¿no, Amaranta? No es precisamente exorcizar porque pues hay mucho que decir sin solo como incluso ser autorreferente biográfico, que también muchos escritores y escritoras de un tiempo para acá es la postura que he escuchado, ¿no? En diferentes ponencias, coloquios, presentaciones, que es como, a ver, yo no escribo de mí. Pero yo, un poco desde acá también como lector, siento que es un poco difícil no escribir sobre ti porque pues al final escribes de tus condiciones. A lo mejor no es tu vida, pero es de las que te rodean y algo dice de ti, ¿no? Y entonces Shelley, no pienso que haya querido exorcizar, también tratando de responderte un poco, Ricardo, pero pues sí de transitar, que creo que no es lo mismo, pues también es como comulgar con esa realidad, ¿no? Decir, a ver, esto es lo que estoy viviendo y a ti, amable lector, te lo voy a contar de esta forma, ¿no? Entonces, Claro, era una forma de hacer duelo también. de sanar. Sí, bueno, quizás aquí valdría la pena que explicar un poquito la palabra exorcismo, ¿no? Porque uno piensa que exorcizar es expulsar. No, exorcizar es llamar con fuerza.
O sea, cuando exorcizas realmente estás llamando a algo, lo estás haciendo que llegue. Entonces puede decirse, bueno, al llevarlo al papel lo llamó con fuerza y lo plasmó en eso, ¿no? Todo lo que traía. No con el propósito de sanar, porque de nuevo, sí tienes razón, Amaranta. O sea, eso ya es muy psicología moderna. Yo, de nuevo, yo lo que veo ahí, pues sí, hay todo un tema. El apodo de cariño que tenía Percy era Víctor, como el Dr. Frankenstein. Entonces, del mismo modo que Polidori retrata a su no muy querido jefe como un vampiro chupasangre del mal, Mary en cierto sentido proyecta a su esposo, bueno, su amante, porque creo que todavía no estaban casados. Era complicado, vamos. No, eran amantes, o sea, eso es gran proyecta parte del como problema. Y ya luego Sí. se casan. Y eso los vuelve a traer como al seno de la familia de, ya están casados, pues ya viven en la vida de Dios, ¿no? Eso sí pasó. Sí, pero ella escribe la historia y proyecta a Percy en Víctor Frankenstein. O sea, literal. Con ese deseo de crear cosas, pero al mismo tiempo ese horror que le produce cuando ve que sí se le mueve la criatura, ¿no? Porque hay una fuerte reacción del doctor cuando la criatura cobra vida, o sea, y es horror. No es, ay, hijo mío, ven, yo te abrazo, no, era, sácate de aquí, engendro del mal, o sea, Sí. yo no sé cómo llegaste aquí, aborto de la naturaleza, o sea, largo. Y pues todo eso le viene a costar luego en la obra, viene más adelante, todo lo que le pasa al pobre doctor Víctor por no darle amor y un abrazo a la criatura cuando debió. Bueno, a ver, doctor, aprovechando que estamos en eso, sin mayor spoiler, digo, ya la obra tiene más de 200 años. Ajá. 1000, Ricardo. Pero, sí, Génesis. Pero, ¿de qué va la obra? O sea, a grandes rasgos, ¿qué pasa en la obra, güey? No, pues es este doctor, Víctor Frankenstein, que quiere traer la vida a lo que no está vivo. O sea, voy a dar mi versión de bolsillo, porque de nuevo, de esta obra se ha hablado mucho. Ya se hizo un programa de eso, niño. Se le ha hecho muchas películas, pero el tema de la... Vaya, yo viera lo que planteaba en el programa anterior, que pues no es que sea una fábula, o sea, no es que Shelley quiso, y moraleja, chicos, no anden reviviendo a su vecino, o sea, no, o sea, pero sí hay una reflexión ética y moral muy importante en la historia, porque cuando por fin el Dr. Frankenstein logra hacer lo que tuvo que hacer, la criatura, pues literal, le comienza a reclamar, así como buen hijo, o sea, ¿por qué me trajiste al mundo, papá? O sea, y pues la inmadurez del doctor Víctor no le permite aceptar la responsabilidad de lo que creó, y eso le comienza a causar toda una serie de tragedias, porque la criatura comienza a desquitarse, o sea, vamos a dejarlo así, o sea, comienza, dado que no tuvo nadie que le enseñara, ni nadie que le educara, ni nadie que le enseñara lo que es correcto e incorrecto, pues la criatura comienza a desquitarse de una manera muy artera y muy cruel con todas las personas cercanas a Víctor, hasta que decide, pues, me voy a pelar, y sale huyendo lo más lejos que puede, y la criatura que no siente cansancio como siente un humano, pues lo comienza a seguir a pasos lentos pero seguros. Ahora sí que como en esas caricaturas de Looney Tunes, de que se iba corriendo el otro, se subía a un avión, llegaba al bote, se iba remando y ahí estaba al final Bugs Bunny, ¿no? O sea, ya sí, acabaron en el Polo Norte a cachetadas polleras. Sí, o sea, al final la obra comienza en el Polo Norte y ahí el doctor Víctor le está narrando a otra persona todo lo que ocurre. Pero sí, al final es una especie de fábula, de nuevo, no es que tenga una moraleja al final, sobre una reflexión de qué pasa cuando hacemos o cruzamos umbrales que no estamos preparados para enfrentar la responsabilidad que esto nos va a generar, ¿no? Amaranta menciona, bueno, la ciencia se separa de la religión, ¿no? Y tú incluso hiciste el chiste de Parque Jurásico, ¿no? Del doctor que dice, es que ustedes todo el tiempo pensaron si podían hacerlo y no preguntaron si debían hacerlo. Es que es un planteamiento muy válido. La pregunta. O sea, real, esa es la pregunta. Ok, puedo. ¿Debo? ¿Qué va a pasar si funciona, no? ¿Y si jala? Y pues esa es la moraleja, esa es la pregunta. Y sí, bueno, estamos analizando la vida de Mary porque pues estaba rodeada de muerte, de dificultades en ese sentido. Fue un año muy difícil para ella, vamos a dejarlo así. Y pues en medio de todo eso, pues
visitan estas villas del alquimista y demás, y pues comienza como que a borbotear en su cabeza esa idea, ¿no? De ahí va. Por favor, Amaranta. Es que, replanteando un poco el tema de hace rato, acerca de si la literatura exorciza o no, muy rápidamente, porque creo que es algo que nos puede llevar hacia por qué Mary narra como narra. Creo que está muy bien lo que mencionábamos acerca de exorcizar o de sanar a través de la escritura, pero si bien eso da muchas respuestas y crea corrientes y ha creado obras grandiosas, de pronto también puede supeditar sobre todo a las escritoras a decirles, escribe de lo que conoces, ¿no? Entonces tú, señora, pues escribe cosas que le pasan a las señoras, ¿no? Y más en aquel entonces, que pues casi no salían de su casa. Pero a mí lo que me parece curioso es la afrenta de Mary, en el que además de escribir para exorcizar algo o no, y además de hacerse preguntas, me causa mucha curiosidad cómo casi todos, o al menos la mayoría de los narradores que ella escribe son hombres. Es decir, suele narrar desde el punto de vista masculino. Cosa curiosa, ¿no? Porque pues si escribe de lo que conoces, pues que tu narradora sea mujer, para empezar, ¿no? Pero ella no lo hace. Entonces, al menos los cuentos y la novela y todo lo que yo le he leído a ella ha sido el hombre, el narrador. Por ejemplo, en el caso de Frankenstein, primero lo narra el doctor, bueno, a través de, primero es una parte epistolar, al final también es otra parte epistolar, pero los narradores todos son hombres, lo narra el doctor Víctor, y también una parte la narra la criatura, que la criatura, bueno, supongo que ya lo mencioné en el programa pasado, no se llama Frankenstein, ¿no? Solo le dicen criatura. Y al final lo narra uno de los amigos de Víctor. Hay una que otra carta escrita por mujeres, pero las lee un hombre y las interpreta un hombre, es un hombre quien las recibe. Entonces, ¿por qué Mary narraría la parte masculina? O sea, ¿por qué querría que sus narradores fueran hombres? Y tengo una pequeña teoría. Mi teoría es que no solo hay una crítica hacia los dilemas éticos que deja de plantearse la ciencia en pos de avanzar a pasos lo más acelerados posible, creo que también Frankenstein es un cuestionamiento al Dios que veneramos de forma hegemónica, ¿no? Porque también ya lo hemos hablado en otras ocasiones, fuera del programa, que el Dios hegemónico de la actualidad pues es un Dios que proviene del desierto y de la guerra. Entonces pasamos de venerar a las diosas que concebían a los dioses que engendraban, ¿no? Entonces eran dioses que eran capaces de crear de la nada, sin necesidad de alguna entidad femenina, crear vida, ¿no? Y crear civilizaciones enteras. Pero estos dioses, en esa masculinidad que engendra sin necesidad de un par o sin necesidad de una contraparte, como ustedes lo quieran ver, no tienen nadie que les cuestione, nadie que los confronte y nadie que los acompañe. Entonces pueden ir acelerados hasta donde quieran, en teoría. Y creo que eso es una cosa que, por ejemplo, hizo el doctor Víctor. Dijo, yo voy a crear porque tengo ganas y porque quiero ver si puedo y a ver hasta dónde llego y no necesito a un dios y no necesito a una mujer para crear vida, entonces lo voy a hacer yo solo. Y digo, le sale. Pero que hay de esos experimentos, pues no sé si tan de chiripada, porque pues llevaba ya mucho tiempo estudiando para poder hacerlo, ¿no? Le tomó muchos años. O sea, y solo te lo explican en la novela como, y encontré la chispa de la vida. Y en el momento en el cual el capitán, que es la primera parte epistolar, como que le va a preguntar, él enseguida le responde el doctor, no te voy a decir y te vas a dar cuenta porque no te voy a decir cómo lo logré cuando termine mi relato, ¿no? Porque esto me trajo solo desgracia y tragedia, ¿no? Como ver los planos de la creación, pero sí, no. Oye, pues solo breve no te lo paréntesis, ajá. Porque yo tengo la imagen del cine, ¿eh? Sí, es así como con rayos o es con las anguilas, porque claro que aunque no pude escuché el programa. Buena pregunta. ¿O siempre cómo fue? No dice. Solo dice que o sea, que lo logró y que la chispa de la vida la pudo imbuir en el homúnculo, pero nunca te dice cómo. Y lo de la electricidad, justo por los tiempos que corrían todavía cuando se hace la primera adaptación en teatro
de Frankenstein, pues todo el mundo estaba en boga con la energía eléctrica, ¿no? O sea, era el gran descubrimiento y el último gran descubrimiento, según ellos, en ese momento. Entonces, la parte de las anguilas eléctricas, o la parte de la torre eléctrica es una cosa de la obra de teatro y del cine, y luego las anguilas eléctricas se da en la versión del 94 de Kenneth Branagh, con un Robert De Niro como la criatura de Víctor Frankenstein. Y justo así el comentario Paco, lo voy a rescatar porque es muy chistoso. Es como, claro, pues en una Inglaterra del siglo XIX, por supuesto que las anguilas eléctricas iban a pulular y era la mejor manera de dar electricidad. Si las hacían hasta en país, pues claro que las iban a usar para dar vida. Entonces, sí, no, eso es un recurso más que se agrega después. Sí, pero yo ya no quise cerrarle ahí el comentario a Paco, pero las anguilas eléctricas no son de Inglaterra. No, pero ¿qué tal las cocinan? Algo iba a decir Amaranta. Sí. Bueno, esperen, ya iba a llegar al final del comentario. Regresando. Sí, dale, perdón. Bueno, entonces me parece curioso esa, que yo creo que también es una probable crítica al dios creador, que crea a sus hijos y después los abandona, que bueno, ya hay toda una leyenda gnóstica acerca de eso, porque pues le repugnan. Entonces, me parece curioso que en la novela lo que le pide la criatura al doctor es una compañera. O sea, le dice, mira, ya sé que tú no me vas a amar, ya fui a la casa de la familia de la que aprendí todo, me odiaron, ya fui a otra aldea, me odiaron, me vio un niño, me dijo que yo era el mismo demonio, ya sé que ningún ser humano me va a amar. Entonces créame una compañera. Si me creas una compañera, te prometo que ella me va a contener, ¿no? Porque va a ser igual a mí. Entonces los dos nos vamos a dedicar a huir de la humanidad y nos vamos a refugiar donde nadie nos vuelva a ver, en las montañas, en la nieve, donde sea, pero no me volverás a ver y yo voy a estar tranquilo y voy a estar satisfecho, ¿no? Entonces créame una compañera. Y ahí creo que está la diferencia entre el dios creador y el doctor Frankenstein. Porque mientras en la leyenda bíblica, bueno, el pasaje bíblico, el dios creador sí le da una compañera a Adán, pensando que va a ser quien esté junto a él todo el tiempo y va a hacer su voluntad, el doctor decide no crear una compañera, porque dice, a diferencia del dios creador, ¿qué tal que ella tiene su propio deseo? Es decir, no se lo plantea con esas palabras, pero dices que qué tal que después ella quiere tener hijos, qué tal que ella sí tiene ganas de destruir, qué tal que ella también lo desprecia. Entonces esta criatura, en lugar de estar enojado solo porque lo despreciaron los humanos, va a estar peor si lo desprecia a su compañera, o nos vamos a llenar de una plaga de monstruos. Él sí se planteó la pregunta, a diferencia del dios que veneramos ahora, o del dios creador, que él dijo, bueno, va, sí, toma una compañera. y fue esa compañera la que prueba la manzana del árbol del conocimiento, ¿no? Porque pues tenía un deseo aparte de lo que tanto el dios como su supuesto marido tuvieran para ella, ¿no? Sí, y aparte fue el tercer intento. O sea, al muchachito no le gustó la primera ni la segunda, ya fue la tercera que fue Eva, ¿no? Pero pues todas tenían su propio deseo aparte, ¿no? Exacto. Pues entonces, sí. Ay, perdón. Ajá. No, dale. No, está bien, está bonito, porque sí, yo también. El comentario es, bueno, la criatura se resigna, bueno, pues ya soy feo, horrible, nadie me va a querer, en este mundo solo me van a perseguir, pero pues mínimo déjame a alguien, o sea, alguien que sea como yo, alguien que me permita verme y reflejarme y comprenderme, ¿no? Pero sí, pues el problema y la discusión del doctor fue buena, o sea, pero pues es que si creo otro va a generar otro tipo de deseos. Y pues el tema es, bueno, y a Dios no le fue tan bien tampoco, o sea, porque pues hizo dos y al rato ya todo se llenó de como conejos, o sea, ¿qué tal si estos de algún modo también se multiplican? O sea, nos van a extinguir, nos van a sacar. Digo, yo estoy pensando muy adelante, ¿no? Pero sí es interesante. Híjole, es que con todo esto que acabas de decir, Amaranta, no puede sino hacérseme chiquito el corazón porque, o sea, sin querer como reflejar la fuerza, pero sin dejar de pensar en lo que estaba viviendo Shelley y luego lo que vivió después, porque al final cuando muere Percy, ella se va con su único hijo, el único que llegó a la vejez, y se muda y ayuda a su padre o sea, se convierte en el sustento de su familia a través de la escritura. Pero vaya, lo que voy es, siento mucho de lo que quizás Shelley estaba sintiendo en ese momento con ella misma, ¿no? Ese propio rechazo de, pues desde la maternidad no lograda,
desde las no convenciones, que digo, al final pues tenía una mente liberal y quiero pensar que estaba bien ella con eso, por quienes, donde había crecido, pero como que también allí había un tema del rechazo social y pues que en muchos sentidos Shelley proyectaba estos sentimientos en la criatura, ¿no? Todo eso que la criatura dice, si no seré amado, seré temido, todo también lo que ya recapitulaste, pues ahorita sí me hace sentir que era Shelley pues hablando, ¿no? A través de esta criatura que era abandonada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, ¿para qué me avientas a este mundo solo a sufrir? Y la vez pasada yo hablaba mucho como de las paternidades de las que hablan todo este tipo de obras, como que tienen este tropo de la criatura. Hablábamos de Pinocho, hablábamos de El hombre manos de tijera, citábamos varios ejemplos, pero ahorita con esto que nos cuentas y que estoy medio masticando, pues también es como, ay, no, ni siquiera sé bien cómo plantearlo, lo dejaré sobre la mesa y seguro haremos una segunda parte de esto, pero como, pues esa maternidad mal lograda, o aparentemente mal lograda de Shelley, ¿no? También pues imbuida por la desgracia. Porque pues no puedo imaginar también cómo se debe de sentir que pues de 4 hijos que tenías te sobrevive uno, muere el marido y, 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 pues no sé, o sea, sin querer sonar como grosero, porque no es el caso, pues como lo más gótico que te pueda pasar, ¿no? En ese momento, en el gótico entendido como en esta época romántica, que pues al final sí hubo que transitar todo ese sufrimiento, ¿no? No sé si me di a entender, a lo mejor fue un galimatías, pero es parte como de lo que fui hilando mientras te escuchaba, porque pues eh, me hizo sentir como mucha más empatía, no solo por Shelley, sino por la propia criatura. Porque él, y lo decíamos la vez pasada, él solo lo que pedía era como padre, acéptame como soy. O sea, ¿cómo quieres que me sienta si en el momento en el que yo nazco lo primero que tengo de ti es rechazo? O sea, yo no te pedí venir al mundo, ¿no? Entonces, también por eso me hace un poco de ruido esta lectura que les propongo, ¿no? No sé qué opinen. Bueno, y además igual recordar que ella solo creció con figura paterna. Es cierto. O sea, siempre hubo quizá nunca hubo una a la par, o sea, nunca hubo padre y madre al mismo tiempo, ni siquiera en su propio matrimonio, ¿no? Entonces creo que es como siempre andar sin un pie, ¿no? Al Sí. menos según la época. Sí, de acuerdo. Porque además, ahorita que dijiste eso, me acuerdo de algo que dice la buena Lisa Kroger, que editó este libro y ahorita les cuento de qué va. Pero plantea en una de las entradas que le dedica Shelley que. No, no es cierto, no lo leí aquí, lo leí en otra parte, miento. Pero se decía también que Shelley había declarado en algún momento que. O sea, la animadversión con la madrastra era que le había quitado al padre, ¿no? O sea, no solo no tengo una madre, sino que luego llega otra mujer y me despoja del padre, ¿no? Y digo, con su hermanastra se lleva bastante chido. Siento que también como en esa simetría de pues tú y yo contra el mundo porque tú tienes un padrastro y una madrastra y nos privan de su presencia, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, se anulan. Pero claro, pues andaba sin un pie y pues luego sin el otro. Órale, eso no lo había visto. Ay, yo vine a hablar de horror y voy a llorar, amigos. Suele pasar. Sí, así pasa. Y algo que quería rescatar desde el inicio, un poco con el comentario que no planteé bien, sí, no hablaba de que no hubiera mujeres haciendo esto, sino que el rol social era impuesto. Pues o sea, si por un lado eras Walpole con el Castillo de Otranto, que hemos hablado en otros lados ya hasta el cansancio, que inaugura el género gótico en el 1700, inmediatamente después Anne Radcliffe se apodera de él, ¿no? Comienza a escribir varias cosas, entre ellas creo que el Castillo de Udolpho, y, 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 y es lo que brinda la antesala para que Mary Shelley pueda simbrar los cimientos de una ciencia ficción donde Anne Radcliffe, y estaría bien dedicarle un programa también en su momento, plantea como lo gótico, como lo emocional, ¿no? Lo que se vive en los espacios y explica el terror. O sea, ella no escribe terror precisamente, y entonces eso también permite que la literatura de Shelley vaya también sobre la ciencia, ¿no? Anne Radcliffe tiene un estilo que incluso Poe en algún momento mencionó su influencia, donde pues, o sea, sí teníamos como un pensamiento mágico sobrenatural, pero que era explicado. El ejemplo común es como la cortina en la cual se ve una silueta que te acecha en las sombras. En uno de los relatos de Radcliffe, quita la cortina el protagonista y es una figura de cera mal puesta. Pero que dentro de toda esta paranoia que generamos, pues nos creamos estos monstruos en la cabeza. Entonces, creo que Shelley, copiándome la cita de Newton, anduvo a hombros de mujeres gigantes, ¿no? O sea, y que espero podamos ir desmenuzando en diferentes programas como lo hemos hecho hoy con Shelley. Y yo espero que Amaranta nos acompañen todos.
porque, y ya lo he dicho en otros foros, lo he dicho en otros momentos, y lo vuelvo a decir aquí, Amaranta hace las preguntas que importan y los cuestionamientos que importan, y eso nos genera muchísimo movimiento para que podamos cuestionarnos las cosas que suceden, ¿no? El hecho de que lo hayamos abordado también, no solo es de dónde nació y quién pensaba y quiénes fueron sus padres, digo, sí es importante, hablábamos de eso, pero pues también quién es la mujer, porque al final, pues creo que es de lo que deben tratar estos programas, ¿no? Desmenuzar a la escritora para que podamos entender mucho mejor su obra y no escuchar las cosas de siempre, que es así, creo que ya están como agotadas hasta el cansancio, ¿no? Mujer liberal de no sé qué, pues sí, pero pues tratemos de ponernos en sus zapatos, ¿no? Y para eso necesitamos ser mucho más empáticos que una entrada biográfica cualquiera, ¿no? Entonces, ya dirigiéndonos hacia el final del programa y agradeciéndoles su oculta y oscura presencia, comentarios de cierre y redes, amigos. Igual si tienen ahorita como algún comentario que hayan dejado en el tintero, es el momento y podemos elaborar en él. Entonces, Amaranta, por favor. Yo creo que otra de las preguntas que se hizo Mary, muy importantes, no solo acerca de los dioses o de sus figuras masculinas que la rodeaban, sino de su propia maternidad, era si toda creación es egoísta de fondo, ¿no? Se trate de la ciencia, se trate de la concepción de hijos, se trate incluso de la literatura. ¿Es egoísta crear? O sea, o qué parte pequeña o grande en la creación juega cierto egoísmo, sabiendo que una vez que tu creación esté fuera de ti, pues se va a escapar de tus manos, ¿no? Sean libros, sean hijos, sean experimentos y descubrimientos científicos. Y acaso también creo que se pregunta si lo que ocurre con las creaciones o con los seres humanos que parimos o que engendramos, seguimos teniendo responsabilidad hasta cuándo o hasta dónde, ¿no? Y creo que el no saber qué está haciendo, qué le está pasando, qué está ocasionando, por ejemplo, una obra artística o qué está haciendo tu hijo, no es justificación, ¿no? Porque creo que, digo, ahora ya lo decimos mucho, como, bueno, lo que hagan los demás no es tu responsabilidad. ¿Realmente no lo es? ¿No? O sea, sí sabemos que el mundo no gira a nuestro alrededor, pero también tenemos parte, creo, ¿no? Y ella lo supo desde hace mucho tiempo. Y los hijos, ¿no? O sea, a lo mejor hablarás de otros, pero cuando es tu prole, tu progenie, no, creo que el argumento se pierde y ahí hay una pregunta, un planteamiento importante. Tienes razón. ¿Qué recomendaciones nos tienes? ¿Tienes alguna en el tintero? Uf. Bueno, además de que obviamente lean Frankenstein, es que a mí me encanta este libro, miren. Es una pequeña edición que hizo Páginas de Espuma con 3 de sus cuentos. Tiene el cuento Transformación, El Mal de Ojo y El Mortal Inmortal. Son 3 cuentitos, son poquitas páginas, pero están fabulosos los cuentos, están increíbles. Claro que se nota como el estilo de escritura que después está en Frankenstein, pero creo que los cuentos se plantean preguntas todavía un poco más esotéricas, todavía se tratan más de magia, entonces se los recomiendo muchísimo. Bárbaro. Esa sería mi recomendación. Páginas de Espuma, Mary Shelley, Transformaciones era, ¿verdad? Se llama Transformación y otros cuentos. Y otros cuentos, para quien solo nos esté escuchando, sino también corre a YouTube y ahí también nos puedes ver para que veas las portadas que nos recomiendan nuestros invitados. Bárbaro, ¿dónde te pueden seguir? ¿En qué andas? ¿Tus redes? Cuéntanos. A mí me pueden seguir en Twitter como @nemitlazotla. Es menos complejo de lo que se escucha. O en Instagram como Amaranta Monterrubio. Lo demás casi no lo uso, honestamente. Entonces, pero por allá podemos continuar platicando. Por allá podemos continuar la conversación, como sea. Si no supiste cómo se escribió Nemitlazotla, ya te apareció el cintillo para que puedas copiarlo en YouTube. Y Amaranta, muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir. Gracias por la invitación, chicos. Me divertí mucho. Esta es tu casa, ya tienes llaves. La cripta más mohosa es para ti. Gracias. Excelente. Doctor, comentarios de cierre, recomendaciones y redes. Bueno, pues de nuevo, esta novela parece que no podemos hablar de otra, pero es que es muy importante. O sea, siempre es hermoso hablar de Frankenstein. Creo que seguirá siendo de las cosas más importantes y de las cosas que estábamos hablando en el programa anterior. O sea,
Uno diría, bueno, ya era para que hubiéramos crecido más allá de Frankenstein. No, sigue siendo muy válido, sigue siendo muy interesante. Y hablar sobre la autora también, porque digo, como que a veces la obra puede opacar o eclipsar un poco al autor, sobre todo cuando se logra un cierto nivel de fama por ella. Es interesante hablar de la persona, del ser humano detrás de ella, ¿no? Ahora, de todo lo que comentábamos de estas películas y demás, hablamos de Blade Runner y todo eso, otra que es muy importante, con tintes de toda la historia de Frankenstein, es esta serie que sacó HBO basada en Oestelandia, Westworld se llamó. Me Y encanta la traducción Oestelandia. Es que eran los 70, discúlpame, o sea, en esa época así se escribió, o sea. Entonces, es muy interesante porque comienza a ser precisamente todo comienza como un parque de diversiones en donde en teoría viajas al pasado, pero todos son androides, ¿no? Pero los androides se levantan y se rebelan. Se hacen su chiste los Simpsons cuando van a la Tierra de Itchy Scratchy. Pero el punto es... gran momento. Es una película de los 70 con Yul Brynner, es buena, a mí me gustó, a mi papá le gustaba mucho, entonces me la puso, está interesante. Pero la serie está interesante porque continúa la discusión un poco más allá. Porque el hecho de que estos robots toman conciencia no se acaba ahí la historia, comienzan a cuestionar su existencia. O sea, bueno, ok, ya nos dimos cuenta que somos unas máquinas que servían de atracción en un parque temático del oeste, ¿no? Y ahora, ¿qué propósito tengo en la vida? O sea, a mí me programaron para ser el de que atiende la barra de la cantina, ¿no? Zarza parrilla. Y está muy interesante porque sí se comienza a poner medio gnóstico el rollo, o sea, porque si andan buscando una razón, o sea, es bueno, ¿qué caso tiene que tomemos conciencia si no hay un propósito mayor, no? Y comienzan a hacerse unas preguntas los robots que dices, ay mamá, pónganles una bomba atómica rápido. Pero está muy bien hecha, ¿eh? Gerardo. Y de novela, ahora que estaba buscando precisamente referencias de la vida de Mary Shelley, caí con esta historia, está buena, leí la primera, me gustó. En inglés se llama Unnatural Creatures, criaturas no naturales. Y es una novela de Chris Wilder que está basada precisamente en 3 relatos de las mujeres alrededor de Víctor Frankenstein. Entonces la autora hace, pues bueno, una ficción basada en la historia general de Frankenstein sobre la madre del doctor Frankenstein, Caroline, sobre la novia, Elizabeth, e incluso sobre la sirviente, Justina, ¿no? Justine. Y te cuentan como que la historia no contada en la novela, ¿no? O sea, seres de carne y hueso que tienen aspiraciones, que quieren lograr cosas en la vida. ¿Y qué tiene esto que ver con toda la historia detrás? Se me hizo una interesante atajar el cuento por otro lado, ¿no? En mis redes me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisede, que esto es @chuntarome. Ahí es donde participo más, donde subo más información, ahí ando en el coto. Pero vaya, si me quieren buscar, tengo en Facebook, tengo una fanpage que es Gerardo Braham, ahí me pueden encontrar, ahí sobre todo lo usamos para subir las notas del programa y comentarios. Y bueno, incluso yo hubo un emprendedor que me contactó en Instagram, aunque nunca lo he anunciado, pero estuvo bien, digo, pues ahí ando también, creo que es Braham Gerardo, y me hizo una pregunta sobre uno de los libros que recomendamos en otro de los episodios, ¿no? Entonces, bueno, ahí me pueden llegar a encontrar, gracias. Bárbaro, doctor. Ok, acaba de inaugurar su Instagram. Me gustaría solo cerrar una nota que hacia 1851 fallece Mary Shelley aparentemente por un tumor cerebral. Se dice que empezó a mostrar los designios. Unos años antes, creo que en el 44, había fallecido su padre, lo cual va a sonar mal, pero había aliviado mucho su carga económica porque, como les comentaba hace un rato, hubo un momento en el cual pues ella se convirtió en el sostén de su familia, de su padre, de su hijo. Y ella fallece, no quiero decir que en condiciones precarias, de hecho la herencia que le deja a su padre le aliviana también un poco la vida, era una herencia muy modesta, pero con todo lo que hemos hablado y pensar que además fallece por cáncer, que me parece una de las enfermedades más tenebrosas que puede haber en el ser humano, pues sí me deja a mí, no les voy a mentir, un sinsabor en el sentido de pues qué tan golpeada puede ser una vida, ¿no? Digo, todos tenemos broncas, todas de acuerdo a nuestros tiempos, todas de acuerdo a nuestras condiciones, pero la verdad salgo de este programa, amigos, mucho más empático con la autora,
porque pues explorar su vida como lo hemos hecho me parece, creo que lo decía Gerardo, ¿no? O sea, humanizar a los autores me parece una misión que también es importante, y en el caso particular de las autoras, humanizarlas, visibilizarlas y entenderlas, ¿no? Porque más allá de todos estos estereotipos que se plantean sobre las mujeres, que mencionó muchísimo Amaranta a lo largo del programa, pues son personas que sienten, que viven, que escriben, que hacen, y pues es momento de poder hacer una visibilización digna de la obra que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, y pues hoy lo hacemos con Mary Shelley. Mi recomendación: Libro de una mujer, Lisa Kroger. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el Instituto de Estudios de Horror del Miskatonic, que es un instituto que es fundado por Kier Lajanis. Kier abre 3 centros, uno en Londres, uno en Los Ángeles y otro en Nueva York. Ya lo mencionó en otros programas. Y en algún momento Lisa Kroger habla de los monstruos y de las mujeres que los escriben. Y ese es su libro. Ahora se los digo: Monsters She Wrote. Lo pueden encontrar en Amazon en un precio módico. Si le mascan al inglés ya lo hicieron. Y es una compilación y son entradas breves pero concisas sobre la vida de las autoras, mencionando como justo estos elementos que hemos hablado hoy de Shelley, como quiénes son, de dónde viven, las influencias que tienen, algunos de sus trabajos, otros trabajos no tan conocidos. Y aunque le dedica como espacio variado a cada una de las autoras, pues bueno, me parece como una buena recopilación para tener en el librero de cabecera y de consulta, para que pues tengan también de dónde asirse, porque es una investigación sesuda. Y acaba de publicar otro que se llama Toil and Trouble, que es sobre las mujeres en el ocultismo. Tiene una portada muy morada, muy bonita. No se los puedo enseñar porque no lo traje, lo tengo en la sala, pero ahorita fuera del aire a ustedes se los enseño, amigos, y subimos una imagen, yo creo, por ahí en las notas. Entonces, eso por un lado, y por el otro, pues eso también, lo decía alguien más ahorita, lean Frankenstein. Es una novela vigente. Lean las 2 ediciones, la del 18 y la del 31. Y pues ahora sí que dense grasa, porque también un autor y una autora pues lo van a conocer leyéndolo. No solo de oídas, ni de memes, ni de TikToks. Experimenten la lectura, amigos. A mí me pueden contar como @Montrasalles con I latina y doble A al final en todas las redes sociales. Ricardo, comentarios de cierre, redes y recomendaciones. Pues mira, creo que no le dimos el cierre hasta que llegamos a tus comentarios a esta historia, ya averiguamos cómo muere. Me imagino que esta obra fue la más famosa y la que más se replicó en otros formatos, la que pues básicamente pagaba las cuentas. Entendí por lo que comentaron que hizo más cosas, más cuentos, no sé si más libros, pero pues alguna otra cosa de ella que recomienden. Pues los que Matilda. menciona Amaranta. Matilda. Matilda es autobiográfica. ¿Ok? Ujú. Es una Eh, novela. Ahí está. Ya yo di orientación a una recomendación. Porque no les voy a recomendar Van Helsing, Dice, güey. ya gané. Aunque sí, no, sí, cómo no, güey. Vean Van Helsing, está chida. Es la sobresexualización Oh, por de las cosas. Dios. Güey. Pero no, pues la neta es que sí. Lo dije en el programa pasado, lo digo en esta hora también. Tengo muchas ganas de revisitar esta obra con otros ojos. Si los obligaron a leerla en la secundaria muy a huevo y la odiaron por eso, denle un chance ahorita que ya escucharon todo esto, que ya se la spoilearon y ya saben de cómo nació. Léanla, güey. Yo lo voy a hacer y les platico cómo me fue. A mí me encuentran como @tiranosauriorix en Twitter e Instagram y como @musicrononautas. Eso es musi como en música, crono como en cronos y nauta como en astronauta, porque ya me han preguntado. En TikTok. En TikTok. Ahí estoy. Pero es que explicarlo es complicarlo más. ¿Por qué la gente hace eso? Pues porque la gente pregunta, güey, dicen música. Está bien. Música. Ok. Me parece impresionante que lo entiendan todavía mejor. Pero qué bueno. Excelente. Pueden seguir al primo no raro de Histeria Colectiva, Musicronautas. Y Histeria Colectiva lo pueden seguir en todas las redes como @HisteriaHorror. Y donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva Podcast. Tenemos el logo en todas partes, el mismo logo. Si no hemos llegado a tu colonia, es porque no hay fibra óptica, pero ya pronto llegaremos. Y pues nada, querida mesa reñoña, oculta y terrorífica, muchas gracias. Amaranta, Gerardo, Ricardo, audiencia. Nos vemos en la siguiente emisión. Mary Shelley, la madre que te revivirá. Con su anguila eléctrica y horrible cocina británica.